Asaltatumbas. Yo tomé una pala y escribí con ella tantas veces la palabra amor que la piel que me sostenía el esqueleto se transfiguró en grito, en tierra verde y vacía, en una cascada de nombres insepultos. Tonta Muerte, mi compañera de juegos, es el poemario de Jorge Gómez. Es un libro que fue escrito durante la pandemia y habla sobre la muerte y cómo este tema, la muerte, nos invadía y nos atravesaba en esos años. Pero además es un libro que tiene dos secciones adicionales. La segunda trata sobre o usa motivos políticos y sociales para hacer poesía, y el tercero es una experimentación del lenguaje. Para explorar más, hablamos con el autor. Aquí la entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Café con Letras. Nos acompaña en esta ocasión Jorge Gómez, poeta ecuatoriano, Premio de Poesía Nacional Paralelo Cero en el 2016, y algunos de tus trabajos se han publicado en antologías de poetas latinoamericanos. Y lo hemos invitado hoy aquí para hablar sobre Tonta Muerte y compañera de juego. Notarán ustedes, si nos han seguido, que es el segundo poeta que invitamos en esta temporada de Café con Letras. Me complace mucho que estés aquí, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, gracias. Eh, el poemario fue escrito, tú lo compartías en algunos otros espacios, que fue escrito durante la época de pandemia. Em, y trata, al menos en su primera sección, sobre la muerte y sobre, entiendo yo, la relación que tienes o que te generaba en ese momento a ti pensar en la muerte, pero también un contexto en donde todos pensábamos y hablábamos de la muerte, ¿no? Sí, exactamente como dice Roberto, el 2020, 2021 fue una época bastante dura para todos y lamentablemente a muchos nos tocó vivir de una manera muy cercana. Y lo que sucedió en aquel instante era que la persona, porque el libro también es ilustrado, quería que fuese así, Marcelo, tenía a su madre bastante enferma. Marcelo Torres, ¿no? Marcelo Torres, sí, Marcelo Torres, ilustrador. Eh, Tenía a su madre muy enferma en una unidad de cuidados intensivos. Y como dije, lamentablemente ella murió. Entonces, cuando sucedió eso, eso me retrotrajo a mí a la muerte de mi propia madre, que había sucedido hace mucho tiempo. Fue como una cuestión un poco volver, ¿no? Se habla muchas veces en psicología de que los traumas como que nunca terminan de cerrar, y sobre todo los duelos. Y yo no tenía idea de cuán fuerte iba a ser esto para mí. Entonces, cuando sucedió, fue como volver a vivir esos instantes, un poco de impotencia de no poder estar con esa persona. Y este libro en sí es como una dedicatoria a Marcelo, como un abrazo fraterno en ese momento virtual, porque yo no podía estar junto a él. Cuando él me lo contó, lo hizo entre sollozos, desde la distancia que había que salvar en ese instante. Y lo único que pude hacer, además de mi propia tristeza, fue hacer este libro a modo de acompañamiento. Entonces, como verás, el libro está dividido en tres secciones y la primera es específicamente y totalmente dedicada a él. Tratas la muerte, además de que esa es la motivación que te atraviesa y además es personal, como toda la poesía seguramente. Pero creo que hay un ejercicio en tus textos de tratar a la muerte desde un lugar donde se la considera un elemento más con el que hay que coexistir y convivir, y no tanto como un elemento del que hay que temer del que hay que alejarse. ¿Cómo ves tú esa relación con la muerte? Bueno, yo creo que es parte de la madurez, ¿no? En este caso ya un poco ya la vejez mía, porque cuando somos niños, tú sabes, ¿no? Y todos los que estamos aquí, todas las personas, nunca sospechamos de la muerte como algo cercano. Nos parece siempre remoto, una cuestión que nunca nos va a tocar. Pero ¿qué sucede cuando se nos habla de esa manera, un poco a veces esotérica o misteriosa? Se murió el abuelito, a quien no conociste mucho. Pero ¿qué pasa cuando son personas cercanas? Tu mamá, tus hermanos. Lo que sucedió en aquel momento era que cualquier persona podía morir, ¿no? Cualquier persona, sin importar su edad, sin importar su condición social, podía morir. Entonces, en ese momento, yo, que ya había tenido experiencia de esta orfandad cuando mi madre murió, noté que ahora la muerte era un poco más presente. Entonces, cuando se hizo tan presente, tan tocable, tan alcanzable, entonces, para mí,
vino esa idea de que en realidad, sí, como dice el título, Tonta Muerte, mi compañero de juegos, nuestra vida tiende a ser un juego, ¿no? Estamos siempre apostándole cada día a tratar de vivir y de alguna forma la única compañía que siempre vamos a tener es la muerte, porque siempre va a estar ahí como alimentándose de nosotros y asimismo nosotros de ella. Entonces fue esta idea, ¿no? De acercarla a manera de un poco de un credo, si tú quieres, de algún tipo de rezo de estos hinduistas, tú sabes, ¿no? De estas formas en que cuando tú lo acercas con palabras se vuelve un poco más palpable y así la dejas de temer. Y eso quería que también le sucediera a Marcelo en ese sentido. La biblioteca Carlos Larreategui Mendieta de la Universidad de las Américas se llenó de poesía el 14 de enero con el renombrado poeta y narrador ecuatoriano Iván Oñate en el evento Los Caminos de la Poesía. El autor ambateño contó a los presentes cómo conoció a Vargas Llosa, explicó cómo surgen las inspiraciones de sus obras y narró sus poemas preferidos. De su trayectoria, ¿cuál cree que ha sido su libro favorito que ha escrito y por qué? Bueno, hay unas motivaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, el libro de cuentos mío que se titula El hacha enterrada es el que más, digamos, ha sido conocido editorialmente porque ha tenido la fortuna de tener varias ediciones, traducciones en otros idiomas. Y eso pues demuestra que más la gente lee prosa, ¿no? Relatos, cuentos, pero de los libros de poesía pues también soy muy cariñoso, muy querido y muy grato con ellos. Ujú. ¿Y un libro que usted haya leído que lo haya inspirado o marcado en su vida profesional o personal? Bueno, justamente en esto de la escritura de prosa, ya sea de novela o de cuentos, el libro que me marcó, que empezó todo, fue con La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, porque eso cambió totalmente mi concepto que yo tenía de la novela, de la literatura, ¿no? Porque formalmente hay unas rupturas que me causaron impresión y obviamente eso se aceleró después, se profundizó además en la obra de Vargas Llosa. Entonces, pero claro, después los gustos y los cambian, ¿no? Entonces después me volví ya no solo admirador, sino devoto de Jorge Luis Borges. O sea, toda la obra de Jorge Luis Borges es esa fe, esa veneración que usted me pregunta. Ujú. ¿Se podría decir de todo lo que nos ha contado a nosotros, a los chicos en su charla, que Vargas Llosa sería como su modelo a seguir o su ídolo en este mundo de esta profesión? Sí, o sea, como un ser humano muy grato, algo que más bien nos orgullece como seres humanos, ¿no? Eh, y obviamente, o sea, ya quisiera yo tener, el modelo sería, ojalá tuviera la disciplina que tuvo él para escribir sus obras, porque en eso es indiscutible. O sea, si no eres disciplinado como él es, ¿no? Es imposible escribir obras de esa envergadura, ¿no? Y por último, ¿qué les podría aconsejar a los jóvenes ecuatorianos a nivel nacional y de Ambato, porque usted es de Ambato, a nivel nacional y de su ciudad? ¿Qué les podría aconsejar a los jóvenes escritores que quieren empezar en esta profesión? O sea, y a los años que me acuerdo de esto que te voy a contestar, o sea, si puedes vivir sin escribir, no escribas. Esa sería, ¿no? La reflexión principal, o sea, porque no hay ninguna cosa que te imponga. Las cosas tienen que ser porque te son necesarias, porque te son vitales, porque si no haces eso, sencillamente te mueres, ¿no? Pero claro, yo ahora ya tengo 76 años, y entonces si no hubiese escrito, si no fuera todas esas luchas y borradas y romper rojas, etcétera, yo ya no sería lo que soy. O sea, la identidad está dada por lo que hice, por lo que fui. Este encuentro literario invita a encontrar una pasión en la escritura a los jóvenes ecuatorianos. El libro tiene estas tres grandes etapas. Ya lo anticipabas tú, ¿no es cierto? Y lo conversábamos antes de entrar a la grabación. La primera etapa se nota que hay una dedicación de tratar este tema de la muerte en los lineamientos que tú bien nos comentas ahora. Pero hay una segunda parte
que es una segunda parte que ya no trata la muerte, digamos, como tema, sino que se alimenta de acontecimientos políticos y sociales del mundo que motivan los versos y que motivan los textos. Y hay una tercera parte, en cambio, que es una parte, creo yo, más de experimentación, ¿no es cierto? Se llama Cantos Rodados, esa tercera parte. Y ahí experimentas mucho con el lenguaje. Cuéntame un poco cómo pensaste esas dos secciones adicionales de este libro. Bueno, yo siempre he querido, ¿no? No es algo que se logre, ciertamente, hacer que mi poesía, mi literatura no responda a una ideología o que no se muestre evidentemente. Porque tal como decía Gustavo Bueno, la poesía es filosofía en verso. En realidad, para construir poesía, o sea, desde mi perspectiva, una poesía bien estructurada, bien lograda, siempre hay que exponer un tipo de pensamiento consolidado. Lo hicieron Quevedo, lo hizo el inagotable Borges, lo ha hecho muchos autores. Siempre han conjugado la filosofía dentro o un tipo de pensamiento. Pero muchas veces, como le sucedió a un poeta muy famoso, Mayakovsky, el poeta ruso, él, él tuvo un problema que al inicio era bastante delirante, tenía unas imágenes increíbles, muy surrealistas, y luego se entregó de lleno al comunismo, a la ideología, porque él creía en ella. Y su poesía de algún modo se volvió panfletaria, para mí, desde mi perspectiva de lector. Entonces yo siempre creí que de alguna forma quería evitar eso. Pero ¿qué sucedió en aquel instante? Que como dice Heidegger, somos en el mundo, ¿no? Somos el Dasein, esto de estar siendo en el mundo. Entonces era inevitable que me empezara a influir todo lo que sucedía, toda la desidia del Estado en cierto modo, todos los privilegios de clase que se mostraron en ese momento, todas esas cosas ya no pudieron resultarme lejanas. Entonces tuvieron que salir de alguna forma. Si quieres ahí, como diría Freud, subir por algún lado. Salieron por allí. Y entonces empezaron a notarse. Entonces había frases, y hay un poema ahí que está dedicado a un mandatario, a un expresidente ecuatoriano, eres presidente ecuatoriano, con una frase que lo definió, pero también que de alguna forma define a nosotros y en la indiferencia que en cierto modo tendemos a mostrar hacia los demás, hacia el entorno. Entonces, la segunda parte era mucho más tratar de salirme de mi yo poético, digamos, en ese instante, y tratar de ver como si fuera, incluso hay uno que está dedicado a los motines en las prisiones, ¿no? Entonces, eso me pareció muy importante, que sigue siendo hoy un tema bastante trascendental y además cómo la necropolítica, el necroestado está totalmente rodeándonos. E incluso hay uno que está en inglés allí que Exacto, si lo traduces con esta distinción, digamos, sociales y de clases ideológicas en lo que es pensar en inglés y cómo se interpreta tal vez en el sur las cosas que se piensan desde el norte, ¿no? exactamente, perfecto. Entonces, esa era la segunda. Y en cambio la tercera fue como, creo que el ejercicio más íntimo que he tenido. En ese momento yo también había acabado de realizar la antología, bueno, la poesía completa de César Vallejo, el poeta peruano, y él tiene un libro bellísimo que seguro lo conoces, Trilce, o has escuchado de él. Trilce es tremendo, es tremendo. Pero hay un punto en que ya no entiendo lo que está eso. ¿Sí? Entonces yo creo que eso no responde únicamente a una vanidad de decirte, bueno, mira lo que puedo hacer con las palabras, sino que hay un punto en que las palabras ya no pueden demostrar lo que yo quiero, malo. Y eso me pasó cuando yo quería también en un punto decirle a mi amigo y a la gente que estaba perdiendo esos, ya no hay otra forma que puedo acompañarte, ya las palabras ya no están allí. Lo único que está aquí es esto, estos balbuceos, estos lloriqueos, estos sollozos, estas canciones, estas salmodias, porque casi todo eso nació con música muy triste, pasillos. Yo que me encanta la música nacional, tengo una gran preferencia por ella cuando estoy triste, sobre todo. Entonces, pasillos, aguanitos, así, este tipo de sonidos me inspiraron mucho. Entonces, ahí es esa última y la última línea ya es totalmente desconocer el lenguaje. Exactamente. Aquí en la librería Giving Three Books, ubicada en Miravalle 1, vía Tanda, en la Plaza del Rancho, nos presentan su lista de los 5 libros más vendidos. La mayoría de estos títulos están en inglés y están dirigidos principalmente al público joven, incluyendo niños y adolescentes.
The Very Hungry Caterpillar, de Eric Carr, es el nacimiento de la oruguita y el proceso de oruga a mariposa. The Babysitters Club, de Anne Martin, es un grupo de niñas que son niñeras, relata sus aventuras con los niños y con sus compañeros de clase. A Diary of a Wimpy Kid, de Jeff Kinney, habla sobre las aventuras de un niño de escuela. Este es el último libro de la serie. Green Eggs and Ham, de Dr. Seuss. El protagonista dice a su amigo que tiene que comer el plato de Green Eggs. Como es característico de Dr. Seuss, está escrito en rimas. Al final, el amigo prueba el plato y sí le gustó. Y por último, A Court of Wings and Ruin, de Sarah Maas. Freire ha regresado a la corte de primavera, decidida a reunir información sobre las maniobras de Tamlin y el rey invasor que amenaza con poner de rodillas a su pueblo. Pero para lograrlo, debe jugar un juego mortal de engaños, y un desliz puede significar la perdición no solo para ella, sino también para su mundo. Quienes te conocen un poco, pero también a través de otros entrevistas o espacios donde has comentado tu obra, especialmente también la anterior, la que te dio el premio del 2016 y esta. Hablas de cierta insatisfacción a veces con el proceso creativo propio que tienes, de estar en un constante desafío, no sé si personal o juzgamiento personal de la propia obra que estás escribiendo. Este libro, en este contexto que tú estás bien marcando y que ya lo anticipábamos de pandemia, eh, ¿fue igual? Digamos, ¿te juzgabas a ti mismo desde ese proceso o era un espacio más de liberación y terapéutico de todo lo que estábamos viviendo en ese momento? Sí, sí, sí. Yo creo que es mi libro, o sea, creo que nunca va a volver a una experiencia así y por eso yo quiero que se quede así. Yo tiendo a corregir mucho, como tú has dicho, hay libros, yo tengo ahorita 7 libros y los llevo corrigiendo, no sé, una década, no lo sé. Y cuando yo me siento así como que realmente deben salir, como que los entrego o trato que salgan. Pero en general, como tú dices, fue muy catártico. Fue como que yo lo veo y es como, esto, aunque soy yo de una forma mucho más, eh, digámoslo así, como fuerte, más impactante. Creo que no voy a volverlo a repetir porque es una experiencia que tampoco se va a volver a repetir, esa capacidad. Entonces, como tú bien dices, sí, fue bastante terapéutico, liberador y en cierto modo también una forma de también dejar atrás muchas cosas. Vale, vamos a hacer ahora un ejercicio que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando tenemos invitados a poetas, porque en la narrativa me se lo permite, y es leer algunos fragmentos de tu obra y comentar sobre esos. Eh, por el tiempo voy a elegir uno, tenía dos en principio, voy a elegir uno de la primera parte, de la que habla sobre la muerte. Voy a leerlo y en un segundo momento tú elegirás uno de tu obra que quieras leer y compartir con nosotros, ¿vale? Voy a ir lo tenía aquí anotado, a la página 40. El título es El paraíso prometido 2. La juventud se me va, como el vestigio de una latencia no correspondida. Pero ¿y si no? Si nada me ha sucedido, ni está por sucederme, ¿para qué desperdicié mi vida pensando lo contrario? Háblame de este relato, de este pequeño poema. Bueno, la idea de latencia, ¿no? No sé si aún se maneja esto o si lo recordemos, pero en cierto modo cuando había comunicación en la Segunda Guerra Mundial y cuando se inventó el radar y todas estas cosas, ese sonido que queda como ping, sonando así y a veces sin respuesta también es una latencia, no solo tiene que ver con la actividad. Entonces, pensar que esta vida, nuestra vida, es como esa latencia o como tú sabes, ¿no? Esta sonda que enviaron al exterior. Ya. ¿Has visto? Y que esperan que los aliens las encuentren. Así Un sonido a veces. sí, eso es, para mí también es una latencia. Es como mandar esa señal y esperar a alguien. ¿Qué pasaría si en realidad toda nuestra vida fuera una latencia que nunca va a tener respuesta? Eso es lo que yo planeé al escribir, pero en cambio lo que me sucedió alguna vez es que presentamos el libro en Llano Chico, me parece, en una biblioteca municipal, y una señora también lo escogió como su favorito, una señora de unos, no sé, unos 50, 60 años, podría equivocarme, y lo hizo llorando, leyó el libro. Para mí no ha habido, y quizás no haya, un triunfo en cierto modo, o una empatía al ver que eso representó algo para alguien. Porque como tú dices, en cierto modo la literatura, la prosa, la novela, digamos, es donde se codean los de la crema innata, los que tienen dinero, los de jet set, los influencers. Lo que pasa con la poesía, y siempre he pensado con la poesía, además de ser un género marginal y muchas veces elitista, porque
te pones ahí en tus experimentaciones y luego nadie te entiende y no llega a la persona de a pie, a la persona silvestre, pierde esa idea de que un lector puede encontrar, cualquier lector, que no tiene que ser un estudiante de literatura, ni un crítico, ni un profesor, ni en un artículo, sino una persona real que tú puedes encontrar en cualquier lado y puedes sentir algo con... A mí me encantó. Entonces, ella pensó en el tiempo, en la juventud, en las cosas que no había hecho, en las cosas que debería hacer. Y ese pequeño, así fue para mí, me dio muchas ganas de llorar. Mi mamá, muchas gracias. Claro, y en mi caso, digamos, otra vez, y resueno con lo de la señora y la anécdota, la palabra juventud y la pregunta, y el si no sucedió eso, son potentes, digamos, ¿no? De desperdicio de vida casi. Ese no sé, después. Te toca a ti, Jorge. Eso sí me puso muy malo. Em, Cuéntanos en qué sección vas ¿En qué sección? a entrar. Eh, La que tú quieras, la que más te resuene ahora. Creo que la primera es la que más me resuena Vale. porque lo hice un poco pensando en lo que sentían otras personas, Vale. más que en mí mismo. Entonces, este es el que me gusta. Dice, una última revelación antes de colgarse como un guante. No puedes cambiar tu naturaleza para bien de las emociones. El lenguaje de la prisa no se oprime. ¿Qué querías transmitir con esto? ¿Qué buscabas? ¿O qué te motivó? Creo que era un poco esto de la gente muriendo, pero también de las redes sociales, en cierto modo de las noticias falsas y todo, que últimamente la prisa es lo que nos oprime y no el detenernos. Lo que te quería contar antes también sobre la poesía es esto de que tú cuando lees una novela que te interesa, quieres avanzar, como en las series de Netflix, ¿no? Como que, el suspenso, ¿no? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué viene después? ¿Qué va a hacer Walter White? Así. Ese tipo de cosas. Pero lo que sucede con el lector de poesía, y en algún estudio lo leí, es que el cerebro te devuelve a ti mismo, pero sobre ti mismo. Entonces, vuelves a leer y a veces pasas como horas con 2 líneas y dices, qué bien. Entonces, era como un deseo también que el lenguaje de la prisa ya ni nos oprimiera, sino la reflexión. Y la librería Giving Three Books nos recomienda leer Nimona, de Stevenson. Este libro es de ciencia ficción y la protagonista cambia de formas. Hace alianza con su enemigo para luchar contra el gobierno represivo. Siempre supe que Daniel moriría en forma temprana, aunque nunca supuse que tanto. Lo que no tiene nombre es un libro que nos invita a explorar las emociones más profundas y humanas. Hoy te doy 5 razones para dejarte envolver por esta obra tan íntima como universal. Razón número 1. Es un relato honesto y desgarrador. Este libro no es ficción. Es la voz de una madre que enfrenta el duelo más duro, la pérdida de un hijo. Bonnet narra con brutal honestidad el impacto del suicidio de Daniel, pero también nos comparte su lucha por entender la enfermedad mental que marcó su vida. Razón número 2. Una mirada necesaria sobre la salud mental. A través de la historia de Daniel, la autora aborda temas fundamentales como la esquizofrenia, el estigma social y la necesidad de hablar sobre la salud mental sin prejuicios. Este libro es un llamado urgente a mirar con empatía la lucha invisible que enfrentan millones de personas. Razón número 3. Es una escritura que toca el alma. Bonnet, además de ser escritora talentosa, es poeta, y eso se refleja en cada página. Su prosa es delicada, emotiva y profundamente humana. Incluso en medio del dolor, sus palabras tienen una belleza que hace que cada línea sea inolvidable. Razón número 4. Es profundamente humano. Este libro no es solo el testimonio de una madre, sino una reflexión sobre el amor, la pérdida y la fragilidad de la vida. Leerlo es sentirse acompañado en las emociones más difíciles y encontrar consuelo en la vulnerabilidad compartida. Razón número 5. Una lección de vida. Aunque el dolor es el hilo conductor de la obra, lo que no tiene nombre también nos enseña a valorar la vida, a abrazar los pequeños momentos y a ser más comprensivos con quienes nos rodean. Si estás buscando una lectura que te conmueva y te deje una huella duradera, este es el libro indicado.
Para finalizar, porque estamos ya con el tiempo, una de las últimas cosas que quería consultarte era, porque se nota y para mí, porque te conozco un poco y lo has expresado en otros espacios, y creo que se nota cuando en las obras que tú tienes, que hay una influencia que no es muy común en Ecuador, al menos yo no la considero, que es tu influencia con autores orientales. Am, ¿Cuáles son esos que te motivan? Yo, digamos, desde la narrativa conoceré a Kawabata, sí, Kawabata o Mishima, nada más. Pero ¿cuáles son otros que a ti te motivan o te despiertan interés por conocer, por experimentar? Aunque no lo creas, es increíble, pero me encantan muchísimo los haikus, ya, Matsuo Basho, me parece increíble. Es uno de los autores que no dejo leer, pero al mismo tiempo también me encanta el anime. Yo muero por el anime, veo a veces maratónicamente series y encuentro que esa filosofía se ve expresado mucho allí, mucho esto de que tratar de decir mucho con poco, con dos o tres palabras, hacer pensar mucho. Porque muchas veces pienso que una de las, o sea, no podemos evitarlo, el neobarroco, el barroco ha estado entre nosotros demasiado tiempo, es inevitable que esté con nosotros. Pero a veces creo que en cierto modo nos escondemos en las palabras y no tratamos de desnudarnos con las palabras. Entonces, me encanta esto de que cuando tú lees dos o tres líneas, puedes decir, no sé, qué ha pasado, porque hay un haiku famoso que dice, eh, el caracol durante el día ha caminado no sé cuántos pasos, como 10 pasos, durante el día. Entonces, como un caracol en su mundo, para él es como toda una, mientras nosotros estamos allí descuajeringándonos en el metro, sufriendo por cosas que a veces son ficción y el día se nos pasa, mientras que para un animal o para otros entes es como que una única tarea les ha tomado todo un día. Entonces, esto del poder de la observación de la naturaleza que yo encuentro mucho en la filosofía oriental y sobre todo también en la nuestra, en la andina, eh, es algo que yo no puedo, me resulta natural. Es como que cuando leo, siento que está escrito para mí, como se suele decir, ¿no? Entonces, por eso creo que me resuelve bien. Me ha gustado esta idea de que no la había pensado de, claro, la influencia barroca que tenemos como cultura y que en los textos, en algunos autores, para bien, no necesariamente para mal, pero tú dices que intentas diferenciarte un poco de, de ese espacio barroco que tiende a excederse en las descripciones o en las palabras y es una lucha en la que estás escribiendo, digamos, en una corriente tal vez distinta. Y es verdad que es algo que se nota en tu poesía y que no lo había notado. Me quedo con esa última reflexión. Por último, Jorge, me gusta siempre decirle, porque nos dijimos o intentamos a un público más joven, en 3 o 4 palabras, ¿por qué deberían leer a Jorge Gómez? Yo creo que si quieres un poco estar triste, no, si te gusta mucho, yo creo que mi literatura trata un poco de descubrir los momentos, los instantes, más que las emociones, es un poco apreciar la belleza del instante. Entonces, me gustaría mucho que la gente me leyera en torno a esta idea de que quizás encuentren algo de ellos. Jorge, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por estar también del otro lado. Como siempre, los leemos en los comentarios y nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo.